Mega Noticias Hermosillo, con Juan Carlos Zúñiga. El incremento del 12% al salario mínimo este 2025 pone en la mesa un tema crucial: el impacto de esta medida en las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, columna vertebral de la economía mexicana. Este aumento, que lleva el salario mínimo general de 248.93 a 278.80 pesos diarios, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, el efecto colateral sobre las MIPYMES genera un debate que no podemos ignorar. De esto hablaremos el día de hoy. Un enfrentamiento armado entre delincuentes y la policía estatal dejó 2 muertos y 3 detenidos al sur de Hermosillo este martes. El incidente ocurrió tras una persecución en la carretera Hermosillo-Guaymas. 2 familiares de Lamberto González, desaparecido desde el 5 de enero, fueron detenidos por obstruir vías principales durante una protesta aquí en Hermosillo. Protesta organizada para exigir celeridad a las autoridades en la búsqueda del hombre. Natanael Cano respondió con ironía en redes a una narcomanta con amenazas en su contra. La Fiscalía de Sonora anunció medidas de protección mientras investiga la veracidad de las amenazas. El aumento del 12% en el salario mínimo este 2025 podría afectar a las pymes que enfrentan presiones sobre sus márgenes de ganancia. Empresarios piden apoyos gubernamentales para mitigar el impacto. Martín Salazar Zazueta, presidente de la FECANACO en Sonora, destacó que las MIPYMES enfrentan mayor presión sobre sus márgenes de ganancia. El incremento del 12% en el salario mínimo para 2025 puede afectar más a las pequeñas y medianas empresas porque son negocios que sobreviven con las ganancias diarias. El pasado 9 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aprobó el aumento del salario mínimo, quedando de la zona general de 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios, y en la zona fronteriza norte de 374.89 a 419.88 pesos. Martín Salazar Zazueta, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Sonora, señaló que las pymes pueden resentir más ese aumento, generando presión sobre los márgenes de ganancias. Pero de que se van a ver afectados, sí se van a afectar, porque no es nada más el incremento al salario mínimo. Esto va a implicar más pago de impuestos, tanto federales, estatales. Entonces, esto se incrementa más el costo operativo del empresario. Los dueños de las pequeñas y medianas empresas podrían verse obligados a aumentar los precios de sus productos o servicios para compensar el gasto adicional que implicará el pago del incremento al salario mínimo. Aminaín Terán Villalpando, presidente de la Cámara Nacional de Comercios en Pequeño en Hermosillo, dijo que este incremento debe ir acompañado de apoyos de parte del gobierno federal, con el fin de fortalecer la economía de las pymes. Es fundamental que las políticas públicas aseguren un equilibrio para que las pymes puedan absorber este aumento sin afectar su capacidad operativa ni comprometer la generación de empleo, sobre todo, ¿no? Terán consideró que debe mantenerse un diálogo abierto y constructivo entre gobierno, empresarios y trabajadores para trabajar coordinadamente en lograr que este aumento salarial se traduzca en un beneficio real para los empleados sin destabilizar la economía local. Representantes de FECANACO y Canacope destacaron el aumento del 12% al salario mínimo para 2025 como un avance para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero pidieron apoyo gubernamental para el sector empresarial. Alan Rubio, Mega Noticias.
¿Podrá el gobierno acompañar este aumento con medidas que realmente apoyen a las MIPYMES? El tiempo lo dirá, pero la clave está en construir un entorno económico donde mejorar las condiciones laborales no signifique sacrificar el futuro de las pequeñas empresas. Bienvenidos sus comentarios en el Facebook de Mega Noticias Hermosillo. Entre al Facebook Mega Noticias Hermosillo y déjenos su comentario en el mensajero de Facebook, en el Messenger de Facebook de Mega Noticias Hermosillo. Bueno, ¿subió o no subió la gasolina? A finales del año pasado se informó por parte del gobierno federal de un ajuste al impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a las gasolinas, lo que implicaría un aumento en el precio final al consumidor. También durante los primeros días de este 2025 se anunció un subsidio a la gasolina, es decir, que el gobierno absorberá parte del IEPS, de los impuestos que se cobran a las gasolinas. Y el gobierno ha dicho también que en términos reales la gasolina no ha subido en el sexenio de López Obrador y en lo que va de esta administración. Bueno, ¿ha subido o no la gasolina? Platiqué con el economista Marco Antonio Córdoba y aquí parte de la conversación. ¿Cómo se ha comportado el precio de la gasolina en estos primeros días del año? ¿Y es verdad que no ha subido? Sí ha tenido un incremento, Juan Carlos. Mira, revisando el promedio nacional, al cierre del año, el 31 de diciembre, el precio de la gasolina regular estaba en 24 pesos con 5 centavos el litro. Y revisando el precio ahorita en la mañana, el precio de la misma gasolina, la gasolina regular, estaba en 24 pesos con 21 centavos, es decir, sí, con un incremento de 16 centavos o del 0.67%. Este es un precio promedio, ¿no? Por promedio nacional. Habrá incrementos que estén por encima de este dato que te acabo de mencionar, o habrá regiones, ciudades, donde no se estén dando estos incrementos. Sí, porque el gobierno dice que en términos reales, durante la administración del presidente López Obrador y lo que va de esta administración, la gasolina, el precio de la gasolina no ha subido. Mira, Juan Carlos, aquí lo que está haciendo el gobierno es hacer un análisis comparativo entre el incremento del precio de la gasolina, en este caso de la gasolina regular, en comparación con el incremento de la inflación. Sí. ¿Sí? El incremento de la gasolina regular en el sexenio de López Obrador fue del 22%. ¿Sí? En diciembre del 2018, la gasolina regular, el litro estaba en 19 pesos con 31 centavos. Y al salir López Obrador en octubre, el litro estaba en 23 pesos con 55 centavos, por lo cual el incremento en estos 6 años que estuvo López Obrador fue del 22%, ¿sí? Un incremento de 4 pesos con 24 centavos. En este mismo lapso de estos 6 años, la inflación fue del 34%, ¿sí? Es decir, el promedio general de los precios, ¿sí?, estuvo por encima. El crecimiento de los precios estuvo por encima del crecimiento de la inflación, y en ese sentido señalan el gobierno federal, bueno, que la variación en términos reales fue negativa. ¿Por qué? Bueno, porque los precios de la gasolina crecieron menos, ¿sí? Sí. Crecieron menos un 9% que la inflación promedio general. Eso yo creo que sería una mejor explicación. Es decir, los precios de la gasolina sí crecieron, ¿sí?, pero crecieron menos que la inflación en términos generales. En cuanto a el 9%, ¿por qué? Porque la inflación general creció un 34%, y la inflación y el crecimiento de los precios de la gasolina un 22%. ¿Se vale decir que no aumentó el precio de la gasolina a partir de hacer el comparativo de la inflación con el comportamiento del precio del combustible? Pues mira, lo que están señalando técnicamente es cierto. Sí. ¿Sí? Es cierto, pues, o sea, en términos reales, sí, el comportamiento del precio, el precio de la gasolina fue negativo. O sea, ¿por qué? Pues es en términos, o sea, es un tecnicismo. Sí. ¿Sí? O sea, sí se vale, pues. Sin embargo, para ser más precisos,
¿sí? Creo que en el lenguaje sería, bueno, el precio de la gasolina creció menos, sí creció, pero creció menos. Sí. Entonces, bueno, realmente, sí, el precio de la gasolina creció menos que la inflación promedio general. Sí, que la inflación fue del 34% en la administración del presidente López Obrador y el precio de la gasolina creció 22%, es decir, 22%. 12 puntos menos que la inflación. Es decir, el gobierno tendría la posibilidad de irse hasta el 34, pero decidió irse al 22. ¿Fue una decisión que tomó el gobierno o fue por factores del mercado o por otras circunstancias? Fue por decisión del gobierno federal. Hay que recordar que en 2022 el precio internacional de la gasolina del petróleo, de la gasolina, tuvo un incremento considerable, los precios se incrementaron y en el 2022 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, lo que aquí implementó fue no aplicar el IEPS, ¿sí? Sí. Fue no aplicar el IEPS y de esa manera se compensó, o sea, el precio de la gasolina aquí en México se mantuvo en niveles del 23 pesos por gasolina, cuando a nivel internacional pues tuvo un crecimiento notable. La mañana de este martes, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y la Policía Estatal dejó 2 personas abatidas y 3 detenidas al sur de Hermosillo, cerca del Cerro de la Virgen. El incidente inició cuando una camioneta sospechosa ignoró el alto de los policías, desatando una persecución a alta velocidad. Durante el trayecto hubo intercambio de disparos, culminando con la volcadura e incendio del vehículo. En el lugar se aseguraron armas de fuego, mientras los heridos fueron trasladados a un hospital bajo custodia. Familiares y amigos de Lamberto González Quijada, desaparecido el pasado 5 de enero, realizaron una manifestación este martes en Hermosillo para exigir su localización. Con pancartas y consignas bloquearon el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rodríguez, generando un caos vial en una de las principales arterias de la ciudad. Alrededor de 100 personas participaron en la protesta, durante la cual el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas se comprometió a intensificar los esfuerzos para dar con el paradero de González Quijada. Sin embargo, la manifestación concluyó con la detención de 2 familiares del desaparecido por obstruir la vía pública. Las autoridades señalaron que las investigaciones preliminares vinculan a familiares del desaparecido con presuntas actividades ilícitas, aunque no se ofrecieron más detalles. Hermosillo destaca económicamente con ingresos familiares trimestrales de 87,891 pesos y crecimiento en sectores automotriz, agrícola y pesquero. Centros de servicio LTH BDH Baterías más cerca de ti. Ahora estamos en el norte de Sonora, en Nogales, Cananea, Agua Prieta, Caborca y Santa Ana. Tus centros de servicio LTH BDH Baterías te invitamos a que vengas a vivir la experiencia a su servicio o a domicilio al 662-214-0241. Recuerda, somos LTH y somos la energía que no se detiene. Porque somos más que solo baterías. En tus centros de servicio LTH BDH Baterías contamos con filtros, con aceites, con lubricantes, motobaterías y muchas cosas más para tu vehículo. Ven y visítanos a nuestras tiendas o a domicilio al 662-214-0241. Sigue adelante con LTH. Las 100 palabras de esta noche son de Stephanie Enaro. 100 palabras de Stephanie Enaro.
Ya llegaron los Santos Reyes y cargados de retos para México, que al final es mejor que se nos hubieran traído solamente carbón, pero ahí les van los retos. El primero tiene que ver con la violencia. Cerramos el 2024 con 70 asesinatos diarios y en el 2025 el primer día tuvimos 60. Imagínense cómo nos va a ir. Esperemos que lo que están haciendo diferente Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch nos den resultados diferentes. El segundo tiene que ver con la economía y también aparece el narco. La economía de China y Estados Unidos está desacelerando y por si aquí no nos damos abastos con los impuestos, la inflación, ahora imagínense cómo nos va a ir con los narcoimpuestos que siguen creciendo y al final el cobro de derecho de piso y la extorsión nos revientan los precios. El tercer reto tiene que ver con la salud. La mortalidad infantil aumentó en el último año y también invertimos 70% menos en el sector salud de los niños adolescentes que van de los 0 a los 17 años y el cáncer sigue aumentando. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Mega Noticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Vamos con los mensajes de la audiencia de Mega Noticias Hermosillo. Mariana Pérez. El aumento al salario mínimo es justo para los trabajadores, pero las MIPYMES necesitamos apoyo. Sin incentivos fiscales o financiamiento será difícil mantener precios competitivos y evitar despidos. También nos llegó el comentario de Carlos Gutiérrez. El incremento salarial es positivo, pero los pequeños negocios somos los más afectados. Subir precios para cubrir costos podría alejarnos de nuestros clientes habituales, quienes también enfrentan dificultades económicas. Y también nos llegó el comentario de Ana Villanueva. Entiendo lo difícil de emprender un negocio, pero también los salarios están por los suelos. A continuación, Hermosillo destaca económicamente con ingresos familiares trimestrales de 87,891 pesos y crecimiento en sectores automotriz, agrícola y pesquero. En 2023 registró 140 nuevas empresas y menor ocupación crítica, según INEGI. De acuerdo con el último estudio de ingreso corriente de INEGI, Hermosillo registró una captación económica de 87,891 pesos trimestrales por hogar en 2022, lo que equivale a 29,297 pesos mensuales, posicionándose como la sexta capital con mayores ingresos. El crecimiento económico de Hermosillo se basa en actividades primarias como agricultura, ganadería y minería, además de la industria impulsada por empresas internacionales que ofrecen mejores sueldos en los sectores automotriz y aeronáutico. El experto en finanzas Jesús Villegas destacó que la dinámica económica de Hermosillo incluye mayor valor agregado en el sector agrícola, adaptándose a las demandas del mercado internacional. El que ya se tenga, por ejemplo, la producción de productos específicos en función de la producción de carne, que no nada más sea una exportación a pie de cría en este caso, sino que sea también ya un tema de que haya ya un tema de industrialización de diferentes sectores, el tema de la pesca también, que se industrialice también algunos de los productos pesqueros. Todo eso genera obviamente pues un mayor desarrollo. En 2023, Hermosillo registró la apertura de 140 nuevas empresas, aumentando de 14,752 en 2022 a 14,892, según el informe de Hermosillo Cómo Vamos. Según el documento, el 65,6% de los encuestados afirmó que su ingreso familiar le alcanzó justo, el 5,6% pudo ahorrar, mientras que el 28,8% enfrentó dificultades económicas. El presidente de FECANACO Sonora, Martín Salazar Zazueta, señaló que con el crecimiento económico en Hermosillo también aumenta la economía informal, estimando que 1 de cada 3 negocios opera sin registro. Aminaín Terán, presidente de Canacope, destacó que los comercios informales muestran mayor interés en formalizarse gracias a las capacitaciones ofrecidas por los gremios empresariales. Sí. El acercamiento que hemos tenido y aceptación ante los comercios aquí en la localidad de Hermosillo nos ha sido favorable, ya que se han estado acercando algunos comerciantes, sobre todo conocer pues los temas de comunicación. La encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI posicionó a Hermosillo en el segundo trimestre del año como una de las ciudades con menores niveles de ocupación crítica, 15,9%, junto con Guadalajara y Chihuahua. Aaron Araiza, Mega Noticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local.
Este lunes comenzó la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Sonora, el cual ahora otorga apoyos económicos de 8,400 pesos mensuales. Octavio Almada, delegado de la Secretaría del Bienestar, informó que la distribución se realizará del 7 al 13 de enero. En la última etapa de 2024, el programa registró a cerca de 2,000 jóvenes como parte de sus 5 convocatorias anuales. La SEC, la Secretaría de Educación, anunció la suspensión de clases en 41 municipios de Sonora este jueves 9 de enero, debido al pronóstico de temperaturas extremas ocasionadas por el Frente Frío número 21 y la segunda tormenta invernal. Entre los municipios afectados se encuentran Agua Prieta, Nacosari, Nogales, Cananea y Magdalena de Quino, entre otros. Además, en los 31 municipios restantes del estado, el horario escolar será modificado. La entrada en el turno matutino será 1 hora más tarde y la salida en el vespertino se adelantará 1 hora. Estas medidas se mantendrán el viernes 10 de enero en los 72 municipios, aplicando únicamente para estudiantes de nivel básico, tanto en escuelas públicas como particulares. Hermosillo no se encuentra en el listado de municipios que suspenderán clases, pero sí en el listado de municipios que recorrerá la entrada por la mañana 1 hora hacia adelante, 1 hora más tarde, y recorrerá 1 hora más temprano o adelantará 1 hora más temprano la salida en el turno vespertino. Jueves y viernes es esta medida. El Ayuntamiento de Hermosillo activó albergues temporales en los centros Hábitat, Café Combate, Solidaridad y Poblado Miguel Alemán para apoyar a personas vulnerables ante el frío extremo. En el Hábitat Café Combate se ofrecen cobijas, colchonetas y comida caliente. Durante la primera noche, 8 personas encontraron refugio. El albergue opera de 19 a 7 horas y Protección Civil traslada a quienes lo necesitan. Vamos al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Llegamos a la mitad de la semana, llega también este frente frío del cual ya habíamos hablado desde hace algunos días, que traerá algunos cambios importantes. Mire, sobre todo en la región fronteriza con Chihuahua, los puntos más altos, vamos a estar viendo la presencia de algunas precipitaciones y nevadas a lo largo de las próximas 24 a 48 horas. ¿Va a ir usted rumbo a Chihuahua? ¿Se va por Janos? Bueno, pues recuerde que ese paso carretero tiende a cerrarse. Pregunte a las autoridades, lo que antes era la Policía Federal de Caminos, así puede saber qué punto de la carretera está cerrado y que no se quede por ahí atorado. Mejor espérese en alguna de las ciudades que están previas a este lugar. Vámonos a lo que tendremos en detalle a lo largo de las próximas horas y mire, le platico que estoy esperando que Ciudad Obregón tenga la presencia de algunas lluvias y la temperatura por los 22 grados. En Nogales, cuando mucho, el termómetro va a estar llegando a los 11 y ya le digo, en Agua Prieta es probable que veamos algunas nevadas. Mi previsión para la capital es que también habrá algunas lluvias, la temperatura se queda en los 19 grados y a partir del jueves cielos despejados. Regresan los chamacos a clases y entonces vamos a tener temperaturas máximas entre los 20 y 22, pero aguas, porque las mañanas se van a poner fresquitas. Termómetros que al inicio de la próxima semana podrían estar entre los 2 y los 4 grados, que vale la pena abrigarse. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Con la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano busca reducir la impunidad en casos de extorsión, fentanilo y facturas falsas. En American Paint tenemos las mejores pinturas y el mejor precio del mercado, donde encontrarás una gran gama de colores con calidad garantizada. Ven a nuestras 2 sucursales, Periférico Norte, Colonia Jesús García y Solidaridad, Colonia Las Fuentes. Remodela tu espacio, es más fácil con American Paint. ¿Se te antoja algo rápido y delicioso y que no cueste mucho? Ven a Little Caesar por tu paquete fiesta. Son 2 pizzas grandes de pepperoni, un Crazy Bread, incluye 8 piezas de pan, una salsa loca de la casa y un refresco de 2 litros, todo por 275 pesos. Little Caesar. Pizza. Centros de servicio LTH a domicilio, más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de servicio LTH, bdhbaterías.com.
Vamos a la información nacional. La audiencia de procedimiento de Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, concluyó sin un acuerdo entre su defensa y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A solicitud de los abogados, la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago prorrogó el caso, estableciendo nuevas audiencias para el 27 de febrero y el 19 de marzo. Durante estas, los fiscales esperan negociar con Ovidio, alias El Ratón, y Joaquín El Güero, buscando un acuerdo de culpabilidad para evitar juicio. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México está esencialmente dirigido por los cárteles de la droga. Afirmó que no puede permitir que eso ocurra, pues México enfrenta muchos problemas y es un lugar peligroso. Además, anunció su intención de renombrar el Golfo de México como el Golfo de América. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. El día último de este año pasado, 2024, en el Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, se publicó la reforma que aumenta el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Le presento la información al respecto. ¿Qué delitos se incluyen? Veamos. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras revisar los casos de Daniel García y Reyes Alpizar, que siendo inocentes pasaron 17 años en la cárcel bajo esta medida cautelar, acusados del homicidio de una regidora. Fuimos torturados, exhibidos como delincuentes y encarcelados con pruebas falsas. Se violaron sus derechos a la integridad, libertad y garantías judiciales. ¿Pero en qué consiste? Es conocida como la cárcel sin condena. Se encarcela automáticamente a individuos acusados de alguno de los 16 delitos considerados graves, como homicidio, secuestro o violación sexual a menores. Expertos afirman que es una violación grave a la presunción de inocencia y debe eliminarse, toda vez que hay 14 medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, donde el juez valora si el acusado puede huir o hacer daño a la víctima. Que es completamente contrario a dicho principio de derechos humanos el considerar que alguien es culpable de manera a priori. Por el ordenamiento de la Corte Interamericana, el Estado mexicano, integrado por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberían abrir la ruta para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero el Ejecutivo y el Congreso coinciden en que debe mantenerse. Impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes. El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, estudia la posibilidad de atender el ordenamiento. El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles. De no acatar el ordenamiento de la Corte Interamericana, México tendría consecuencias en las relaciones internacionales y sanciones económicas, pero el gobierno afirma que no está obligado. Que aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra Constitución. La Suprema Corte debería dirimir sobre este tema en los siguientes meses, pero la reforma al Poder Judicial podría aplazar o cancelar esta resolución. Mega Noticias, Abel Martínez. El cantante Natanael Cano reaccionó en redes sociales a una narcomanta con amenazas en su contra ya del 5 de enero aquí en Hermosillo. Publicó una foto disfrazadas con su imagen diciendo: las únicas mantitas que me preocupan ahorita, y cuestionando si calientan. La publicación fue eliminada poco después, pero ya había circulado ampliamente. Lo dejo con Paco Ramírez en Mega Noticias MX en la información nacional y nos vemos aquí a las 8:30 mañana. Gracias, buenas noches. Mega Noticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga.